Te contaba que es momento de respirar profundamente. Te contaba que es momento de cerrar los ojos. Te contaba que es momento de soñar. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a un país que además te sorprende con sus patrimonios UNESCO, hasta 9. 2 naturales, 3 culturales y 4 inmateriales. Es un lugar de naturaleza que te sorprende en cualquier época del año, donde la gastronomía empieza a jugar un papel determinante, pero también donde ciudades como Guayaquil o como Quito te hacen que te pierdas en el tiempo y en el espacio y te conviertas en protagonista de una historia, de un relato singular que no vas a olvidar jamás. Es una tierra de islas, por ejemplo, las Islas Galápagos, donde también vas a sentirte en un paraíso único, muy difícil de encontrar en cualquier otro lugar del mundo, pero si decides también disfrutar de una experiencia natural, ¿por qué no darte una vuelta por los Andes? Es una tierra en la que tienes que compartir tiempo con sus gentes, porque son gentes que tienen alma, personas, como aquí nos gusta contar siempre en Miradas Viajeras para esos más de 2.100.000 telespectadores que tenemos, personas que viven muy profundamente su historia, las raíces de dónde vienes, que han forjado su presente y que estoy convencido que también va a determinar su futuro. Personas que te abrazan, que te cuidan y que te muestran con orgullo una tierra que tienes que descubrir poco a poco y paso a paso. No trates de descubrir Ecuador en un solo viaje, ni bebértelo deprisa. Todo lo contrario. Tienes que decidir dónde ir, empezar a caminar y sobre todo sentir intensamente para luego ir descubriendo otras partes de este país en sucesivos viajes, porque te prometo que cuando viajas por primera vez a esta maravillosa tierra, a este rincón del mundo, después siempre quieres volver, porque te pide más y más y más. Hoy, aquí en Miradas Viajeras, tenemos un tertuliano de lujo, tenemos un gran protagonista del sector y tenemos a alguien que ama su tierra y que ha querido venirse en esta tarde de viernes con nosotros a compartir un poquito de tiempo y acercarnos un poquito más a este país junto con nuestros tertulianos, con Carlos Olmo y con Felipe Alonso, que siguen estando aquí conmigo y que ya están dispuestos a hablar de Ecuador. Lo vamos a hacer también con el embajador de Ecuador en España, con el excelentísimo señor Andrés Vallejo. Andrés, buenas tardes. Mucho gusto y encantado de estar aquí, encantado de oír esa descripción del Ecuador. Una gran descripción muy verdadera. Oye, si te pido que ahora cierres los ojos, pienses en tu país, respires profundamente y sientas dónde quisieras estar, ¿dónde me llevas? No sabría, porque son tantos los lugares maravillosos que existen. O sea, al Ecuador se le conoce mucho por las Islas Galápagos, que es el paraíso terrenal, es la verdad. Pero tenemos muchas otras cosas. Tenemos nevados, tenemos la Amazonía, que tiene toda una naturaleza fantástica. Y tenemos Quito, tenemos Guayaquil, tenemos Cuenca, muchas ciudades. Quito es patrimonio de la humanidad. Quito fue la primera ciudad inscrita como patrimonio de la humanidad en la UNESCO junto con Cracovia, hace ya 40 y pico de años. Tiene un centro histórico fantástico, siendo una ciudad relativamente pequeña. Tiene el centro histórico más grande de América. Espectacular. Es más grande que el de México, que es una ciudad que todos sabemos, de 20 millones de habitantes. Y es un centro histórico muy bien conservado. Le cuento que con ayuda de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía colaboró con la Municipalidad de Quito ampliamente en un proceso de recuperación del centro histórico que estaba deteriorado. Y fue un trabajo fantástico. Un centro histórico colonial, Carlos, espectacular. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hicimos el reportaje sobre Quito y yo mencioné que precisamente era la ciudad colonial, que las conozco todas las capitales, me refiero, de Latinoamérica, que más me había impresionado porque ya no solo el centro histórico en sí, sino
la naturaleza que hay alrededor, esos picos, la altura propia de la ciudad, que no la puedes recorrer, como tú dices, hay que recorrerla paso a paso, poco a poco. Poco a poco, porque como quieras correr, te vas a quedar sin oxígeno. Y respirando. Exacto, hay que tomárselo con mucha calma. Y, por ejemplo, las iglesias que tiene, a mí son de las que más me impresionan de toda Latinoamérica. Tuvimos la oportunidad, efectivamente, aquí de hablar largo y tendido de Quito, de hacer un gran reportaje en Patrimonios de la Humanidad. Hablábamos de ese centro colonial, hablábamos de las casas, hablábamos de las calles empedradas, hablábamos de sus plazas. Pero a mí se me ha quedado en el tintero en esta entrada, que además lo has referido cuando has comenzado, efectivamente el Amazonas, ¿eh? Virgen, naturaleza, de esa de sorpresa. Con una gran ventaja, que uno puede trasladarse desde la Amazonía a la sierra o a la costa en cuestión de poquísimo tiempo. En un avión es cuestión de 30 minutos de cualquier lado a cualquier lado. Y por tierra también hay una buena red vial, hay la posibilidad de recorrer muchos sitios, es la ventaja de ir por tierra. A mí me gusta mucho más que ir en el avión, ¿no? Se va más rápido, pero no se aprecia todo lo que se puede apreciar viajando por las carreteras. Que además es un país que hay que descubrir eso despacio, ¿no? Y conociendo a la gente. Claro. O sea, hay que conocer a la gente para conocer al país. No es solamente cuestión de la naturaleza y cuestión de los monumentos, es cuestión de la gente. El país recibe más o menos en torno a los 2,5 millones de visitantes al año. Tiene un Ministerio de Turismo desde el año 1992 que ha puesto el foco en algunos productos turísticos, como no podía ser de otra manera. Amazonas, por supuesto, Islas Galápagos, también, por supuesto, los Andes. Pero también estamos empezando a diseñar nuevos productos turísticos, como por ejemplo esa gastronomía, que a veces era un poco desconocida, pero que ahora tiene un protagonismo muy esencial en el viajero, que es una gran motivación para descubrir un lugar y que en Ecuador tiene un protagonismo importante. Por supuesto. Nuestra comida es deliciosa. Falta mercadearla un poco. Hay que aprender en eso de los peruanos, ¿no? Que han mercadeado su comida de una forma fantástica. Nosotros tenemos sopas, por ejemplo, inigualables. Nadie tiene unas sopas tan deliciosas como las nuestras. Y tenemos los productos, tenemos el cacao. El cacao es un producto fantástico. Tenemos chocolates excelentes. Tenemos camarones. Tenemos unos camarones inigualables. De hecho, se ha convertido en el primer producto de exportación después del petróleo. Y tenemos el banano. Tenemos flores. Tenemos unas flores maravillosas porque tenemos el privilegio de tener el sol situado sobre el país, sobre la zona en donde están todas las instalaciones florícolas, y entonces eso les da una gran ventaja para su producción, para su crecimiento, para su desarrollo. Es un país maravilloso. Ya ustedes ya lo dicen. Ya lo hemos recordado un poco. Carlos, ¿qué sensación, qué sentimiento tienes? Eso, como decía yo antes con el embajador, cerramos los ojos, pensamos en Ecuador, venga, ¿dónde me llevas? Yo lo tengo muy claro. Mira, hace poco me preguntaban en una entrevista que dijera de toda la vida viajera, que ya son muchos años, pero de toda la vida como profesional del viaje, porque ya hace 23 años que creé Vagamundos, que eligiera 3 viajes. No me gusta hacer rankings y siempre digo que todo también depende del momento. Pero en ese momento me hicieron la pregunta y me mojé. Y los 3 que elegí fueron Antártida, Galápagos y Nueva Zelanda. Llegar a Galápagos es directamente como saltar en el tiempo millones de años. Te sientes en el Jurásico. Y es el único sitio, que yo también lo he comentado alguna vez, es el único sitio del mundo donde para hacer fotos de fauna salvaje no necesitas un teleobjetivo, necesitas un gran angular. Necesitas un gran angular porque estás de repente rodeado de cientos de iguanas y ¿qué foto hago? ¿No? Y focas y tortugas. Bueno. Galápagos es algo que, bueno, es un viaje ya del año 2001 y que espero repetirlo porque me falta una cosa. Hice bastante snorkel y jugué con lobos marinos, jugaron ellos conmigo, mejor dicho, pero me falta bucear de verdad y estar con una bandada de tiburones martillo que por allí
pasan mucho y eso no lo tengo pendiente, pero volveré. Pues ya lo tienes que hacer para luego contárnoslo. Felipe, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Te veo muy callado. No, estoy escuchando porque estoy aprendiendo muchas cosas. Y a ¿No mí conoces Ecuador? Me gusta, conozco Quito nada más. Quito, y un bueno, poquito, maravilloso. y un poquito de la Amazonía, nada más que un poquito. Me interesa mucho la biodiversidad que hay una cantidad de animales por todas partes. Además, creo recordar que en mayo hicisteis una semana dedicada a la naturaleza, como un llamamiento a todo el mundo de que se preocupase por lo que vamos a dejar más adelante, con lo cual me parece impresionante. Y de Quito, aparte, en el casco histórico, es la Basílica. Para mí la Basílica es un edificio... Un rinconcito emblemático. No, es emblemático. Siempre. Para mí Quito es la Basílica. Oye, dejadme que le pregunte al embajador. Estamos hablando de lugares, quizá, fíjate, como muy tradicionales, ¿no? Hemos hablado de la Amazonía, hemos hablado de Islas Galápagos, hemos hablado de Quito, hemos hablado de Guayaquil, Cuenca, pero, oye, a mí me gustaría viajar un poco a los Andes. Nosotros tenemos el volcán más alto del mundo, medido desde el centro de la Tierra, ¿no? Que es el Chimborazo, que es un nevado fantástico, de una magnitud. Tiene 6.310 metros sobre el nivel del mar. Es realmente importante. Y muy cerca tenemos el Cotopaxi, y muy cerca tenemos el Altar, y tenemos el Sincholagua y los Ilinizas y el Cayambe. Realmente es un espectáculo, sí, esas mañanas despejadas, llenas de sol. Esa cordillera nevada es un verdadero espectáculo, y como les decía hace un momento, con la gran facilidad de trasladarse, usted puede recorrer todos esos nevados del mismo día, todos esos nevados, porque están relativamente cerca el uno del otro, y además con grandes posibilidades para los ascensionistas de subir a los nevados. Hay una muy buena organización, hay muy buenas posibilidades, muy cómodas desde el punto de vista económico. Es un país asequible, es un país barato verdaderamente para el turista. De tal manera que vengan al Ecuador, vamos al Ecuador. ¿Ves cómo yo sabía que te iba a sacar alguna imagen especial? Oye, Andrés, otra pregunta. Te has referido a algo que para mí es muy importante, porque muchas veces cuando hablamos de destinos lejanos, siempre tenemos en la mente, guau, lo que nos va a costar, ir con la familia, con los niños, prefiero que no. Vamos a erradicar ese estereotipo, ¿verdad? Porque a Ecuador se puede ir perfectamente con amigos, en pareja, con nuestros mayores, con los niños. Hay un plan para todos. Por supuesto, no hay ninguna limitación de ningún tipo. Hay las facilidades para todos los gustos y para todas las posibilidades. Yo creo, aparte de mi natural cariño por mi país, es un país privilegiado. ¿De dónde eres? De Quito. De Quito. Bueno, claro, es muy fácil hablar entonces. Porque te iba a preguntar ahora, a ver, si te pido un plan para disfrutar de Ecuador con niños, ¿dónde me llevas? ¿Qué hacemos? A cualquier sitio. Es la pura y neta verdad. O sea, si quieren ir a Galápagos, Galápagos tiene todas las facilidades. Van a quedar Pero también en la costa tenemos unas playas fantásticas. Es verdad. Las playas de Esmeraldas, las de Manabí, las de Guayas son unas playas espectaculares con el agua tibia. Es una cosa muy importante, porque hay playas lindas en todo el mundo con el agua muy fría. Aquí el agua es tibia. O sea, es una delicia disfrutar de la temperatura. En Galápagos está un poco más fresca. Depende de la época. Ah, bueno. Depende de la época. Yo fui en el mes de junio y además pasé mi cumpleaños en el barco y me dieron una gran sorpresa a la tripulación, porque como tienes que entregar tu pasaporte, porque hay una especie de control extra de pasaporte cuando viajas a Galápagos, pues se quedaron con la fecha de mi pasaporte y comprobaron que era durante la semana que pasé en el barco y me hicieron una fiesta sorpresa de cumpleaños. Antes mencionabas la gente, realmente es el valor principal de Galápagos. Señor. Y yo además lo destaco en, por ejemplo, el cacao. Yo siempre compro chocolate de Ecuador, 85% de cacao. Hay que comprar chocolate con un porcentaje lo más alto que puedas, porque el cacao es un producto amargo, pero lo más alto que puedas dentro de tus gustos
porque hay una diferencia enorme. Luego, por ejemplo, muy poca gente sabe que el famoso sombrero Panamá realmente es un sombrero ecuatoriano. Sí, nació allí, claro. ¿Por qué? Porque el ingeniero que dirigió las obras del Canal de Panamá, que era francés, llevaba un sombrero de Pero Ecuador. no solo él llevaba el sombrero, sino que llevaron para la construcción del Canal de Panamá a mucha gente de otros países. Y había un calor y un sol fenomenal. Entonces importaron los sombreros desde el Ecuador. Son sombreros de paja toquilla. Sí, exacto. Que se hacen en Montecristi, que se hacen en Cuenca. Y se quedaron de Panama Hats. Sí, compré Los uno. Panama Hats son del Ecuador. Compré uno en Cuenca y ecuatorianos. ahí lo tengo. Y es que es la maravilla que tiene ese sombrero, que lo enrollas, lo doblas, y en cuanto lo sueltas recupera su forma original. Os recuerdo que estoy hablando con el embajador de Ecuador en España, con Andrés Vallejo, al que me gustaría preguntarle también ahora. Ecuador es un país biodiverso, que apuesta por la sostenibilidad, que apuesta por el medio ambiente y además un lugar de observación de aves increíble también. Totalmente. El Ecuador tiene una extensión muy grande, un porcentaje elevado de su territorio declarado como zonas ecológicas y zonas de reserva, en donde no pueden haber desarrollos urbanizables, les llamemos así. Recientemente se amplió la reserva de Galápagos. Se amplió considerablemente para evitar una pesca que se produce todos los años, especialmente de pesqueros chinos de gran magnitud. Y entonces se formó un corredor con Costa Rica para evitar que puedan ir a esos sitios y acercarse hacia la costa ecuatoriana y hacia las Islas Galápagos, porque siempre están en el borde de la zona de reserva. Se amplió esa zona de reserva. Es una demostración de una vocación ecológica del país, del gobierno. Y lo mismo sucede con amplias zonas en el oriente ecuatoriano. Amplias zonas. Están declaradas como reserva, allí no se puede hacer explotación petrolera, por ejemplo. Lo cual es evidentemente una complicación, porque el petróleo está ahí, hay el interés de utilizarlo, pero se está logrando un equilibrio entre la necesidad económica y la conveniencia económica y la protección ecológica, que tiene un lugar muy destacado en el Andrés, Ecuador. antes te he preguntado por un plan para disfrutar de Ecuador con los niños. A ver, un rincón para enamorarse. En el oriente, o en Quito, o en Guayaquil, o en Cuenca, o en las Galápagos, donde En una puesta de sol, por ejemplo, ¿no? depende con quién te vayas, ¿no? Habrá que decidir. Vale. Sol en todo el año. Es una eterna primavera. Efectivamente. No existe una diferencia de las estaciones como en Europa. Nosotros tenemos el invierno y el verano, que se diferencian por un poquito de lluvia en el invierno, pero no mayor cosa, de tal manera que se puede disfrutar del ambiente, se puede disfrutar de los paisajes, de la naturaleza, prácticamente todo el año. Precisamente por eso quería lanzar un mensaje a todos los telespectadores de que Ecuador es un país para ir en cualquier época del año, cualquier día del año, precisamente por ese clima constante que vais a poder disfrutar y que os va a hacer disfrutar de este país de una manera de verdad intensa. Es un lugar en el que también podemos disfrutar con nuestros mayores. Por supuesto, un dato curioso, la ciudad de Cuenca es la ciudad de América Latina que en relación porcentual con su población, más extranjeros que van a jubilarse y a residir ahí tiene. En ese caso especialmente son norteamericanos. Hay un porcentaje elevado de la población en este momento de personas que se jubilan y que van a vivir en la zona de Cuenca. Es porque es una ciudad tranquila, es una ciudad cultural, tiene la posibilidad de disfrutar de muchas de sus posibilidades, de sus instalaciones, de sus actividades culturales, y es muy tranquila, tiene 4 ríos. Es una de las pocas ciudades que tiene 4 ríos. ¿No? Al final, las ciudades con ríos son siempre hermosas. Sí, y además tienen una vida espectacular en torno a las riberas, precisamente, con lo cual... Sí.
Tenemos que ir terminando, se me hace cortísimo estos 20 minutos que hemos dedicado a Ecuador. La verdad es que da para un programa completo, porque es que hay tantas cosas que contar. Sí, de hecho, bueno, Cuenca junto con Quito son las únicas dos ciudades de Ecuador que son patrimonio de la humanidad. Sí, y a mí también me impresionó, porque así como Quito la había oído hablar y todo esto, pero llegué a Cuenca un poco sin saber. Y de hecho, bueno, por suerte mis viajes son siempre con mucha dilación en el tiempo y pensaba para 2 o 3 días y al final me quedé 10 días en Cuenca. En Cuenca, una absoluta delicia. Recuerdo la catedral como un edificio maravilloso, espectacular. Pues nosotros tenemos que ir terminando, pero no lo vamos a hacer sin dedicarle, como siempre hago, a nuestros grandes protagonistas, a nuestros grandes invitados, un tiempo en el que ellos hablen directamente a la cámara, os miren a vosotros a los ojos, os enamoren con lo que tienen que contar y os inviten, evidentemente, a viajar el país. Así que, embajador, a cámara 1, invite a todos nuestros telespectadores a visitar Ecuador. Vengan al Ecuador. Ustedes tienen aquí a los mejores propagandistas del Ecuador porque conocen el Ecuador. Vengan al Ecuador que no se van a arrepentir. Van a tener una experiencia inolvidable. Andrés Vallejo es el embajador de Ecuador en España. Esta es tu casa. Cada vez que necesitéis contar algo o que tengáis que darnos cualquier tipo de información sobre el Ecuador, aquí nos haremos eco. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir esta tarde. Gracias por enamorarnos un poquito más del país, por hacerlo recordar. Pero no me quiero ir sin intentar sacarte, venga, un lugar secreto. Para los que ya conocemos Ecuador, un lugar secreto que digas, wow, este rincón es maravilloso. Venga. Cuyabeno. Cuyabeno. El Cuyabeno. Hay ahí una laguna. Es toda una zona en el oriente ecuatoriano. Ajá. Con una laguna que es un verdadero paraíso. Allá hay que llegar por el río, en una canoa. Y uno llega y se abre ahí un panorama verdaderamente paradisíaco, muy bien conservado, muy bien conservado. Ahí hay unas reservas indígenas que se encargan del cuidado de esa zona. Créanme que es una cosa maravillosa. Bien, lo he conseguido. Cuyabeno. Cuyabeno. No te olvides. Que no se os olvide, No, anotadlo, que Cuyabeno, tenemos que hablar de ello, Cuyabeno. tenemos que ir a conocerlo. Pues nosotros tenemos que continuar. Embajador, muchísimas gracias. Andrés, esta es tu Muchas casa, ya lo gracias. sabes. Muchísimas gracias al embajador de Ecuador en España. Nosotros tenemos que irnos, vamos a dedicar un tiempecito solamente a daros unos consejos y regresamos inmediatamente con más historias que contarte aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión.